Saludos amigos oyentes, muy buenos días y bienvenidos a Análisis Dominical correspondiente a hoy, domingo 21 de abril del año 2024. Un saludo como siempre de un servidor Irene Hernández, como también de parte de nuestro compañero y amigo Valentín Ortega en el tablero de controles. Vamos a iniciar. Tenemos al primer ex defensor del pueblo. Nos referimos al doctor Ítalo Isaac Antinori Bolaños. Va a estar con nosotros dándonos una explicación y más bien ilustrándonos acerca de lo que es ese gran campo constitucional. Una persona que está versada 100% en este campo para que nosotros sigamos teniendo conocimiento y detalles de lo que realmente es un Estado de Derecho, y cuando se respetan las leyes y cuando proviene de alguien muy estudioso como el doctor Ítalo Antinori, yo creo que es importante escucharlo. Iniciamos de inmediato con nuestro programa Análisis Dominical y tal como anunciamos, tenemos el privilegio y el honor de contar esta mañana una vez más con el primer defensor del pueblo. Nos referimos al doctor Ítalo Isaac Antinori Bolaños. Nuevamente le damos las gracias al doctor por permitirnos un domingo de esta mañana pues acompañarnos no solamente a nosotros sino a los miles y miles de oyentes que tiene KW Continente para hablar un tema tan importante como es el caso de las elecciones del 5 de mayo y todo lo que está alrededor de una figura que ya todos conocemos, que es la del candidato presidencial José Raúl Mulino, con el recurso que se presentó de inconstitucionalidad y que todavía, a solo falta de 14 días, es increíble que este país esté debatiendo en este tema. Buenos días, doctor, y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Saludos a todos, a usted y a todos los radioescuchas de esta gran emisora. Tal como lo anunciamos, doctor, ya terminó el proceso de la solicitud que había hecho la Corte Suprema de Justicia de las alegaciones para las personas que iban a plantear sus argumentos del porqué de la constitucionalidad o el porqué de la inconstitucionalidad. ¿Cómo usted ve ese proceso y sobre todo también de aquellas versiones que salen de algunos que han sido ex magistrados y ex procuradores? Adelante. Como todos conocemos, hay un periodo de 10 días, o lo hubo, de 10 días hábiles después que el procurador emitió la opinión, porque primero se presenta la demanda de inconstitucionalidad, que efectivamente lo hizo la licenciada Karamañitis, y posteriormente el magistrado ponente, uno de los 9, que en este caso es el licenciado Olmedo Arrocha, admitió la demanda. Yo tengo algunas dudas sobre esa admisión, pero ya es una decisión realizada por él. Hay ciertas omisiones que hizo la demandante que a mi juicio ameritaban no haberla admitido. Sin embargo, ya es una decisión del magistrado ponente en sala unitaria, es decir, solamente él. Admite la demanda, le corrió traslado al procurador de la Nación, él emitió una opinión que no es vinculante, es decir, que no obliga a los magistrados a cumplirla, pero es una orientación del abogado del Estado, que es el procurador de la Nación, porque el Ministerio Público, ambos procuradores representan los intereses de la sociedad, y hay 10 días para que las personas, cualquier persona 10 días hábil a través de abogado, pueda presentar sus argumentos, que se le llama popularmente sus alegatos. Ya ha vencido eso el viernes, según el artículo 2565 del Código Judicial, hay 10 días para que el magistrado ponente presente un proyecto ante los otros 8 magistrados, porque son 9. Esos 10 días pueden ser hasta 10 días, puede ser un día, puede ser 2 días. Él tiene que presentar un proyecto para estimular la discusión de los demás magistrados que pueden leerlo simultáneamente, es decir, a la vez. Si hay 2 observaciones de los magistrados, eso va a discusión. Si no hay observaciones, habría un voto unánime, y el pueblo panameño, a 14 días de las elecciones, como usted inteligentemente lo apunta, no es justo que en estos momentos estemos en una situación de incertidumbre total y que no sepamos la suerte de un candidato que, por cierto, va de primero en todas las encuestas y estudios demoscópicos que se han hecho.
Así que esa es la situación planteada. Nosotros como abogados, como constitucionalistas, expertos en derecho constitucional e incluso como primer defensor del pueblo de la República de Panamá, 1997-2001, presentamos nuestros alegatos explicando por qué, y lo hicimos el pasado jueves 18 de abril, por qué consideramos que la candidatura de José Raúl Mulino no es inconstitucional. Y dentro de esos alegatos presentamos dos precedentes históricos de la Corte Suprema de Justicia, donde ya se había pronunciado la Corte, tanto en el 2009 como en el 2014, defendiendo y manteniendo el derecho de elegir, ser elegido, el derecho a ser postulados por un partido político y a participar libremente y sin obstáculo dentro de los asuntos públicos del Estado. Por tanto, nosotros respetuosamente le hemos pedido a la Corte Suprema de Justicia, y lo hacemos por este medio de comunicación alto y claro a todo el país, que cumpla, que respete sus propios precedentes, porque ya se ha pronunciado respetando el derecho de la voluntad popular, es decir, el principio que subyace en el artículo 2 de la Constitución Política, que es que el poder público emana del pueblo y es la soberanía popular. Así que esa es la situación, licenciado Hernández, hasta estos momentos. Esos dos precedentes son bien interesantes. Sí, doctor, precisamente ahora que usted habla de esos dos precedentes, llama la atención, o por lo menos a mí me llama en verdad la atención, el hecho de que ahora un ex magistrado, que en su momento era magistrado obviamente de la Corte Suprema, el señor Harry Díaz, haya fallado en el 2014 de una manera y ante una figura también reconocida, y ahora pareciera como que tiene un punto totalmente distinto, diferente. No sé cómo calificarlo, doctor. Lo que ocurre es que fueron dos fallos, uno en el 2009 y otro en el 2014. Hay aspectos bien interesantes en ambos fallos que vamos a compartir con los radioescuchas de cada uno continente. Mire, en el primer fallo, vamos a quizás lo que usted plantea del magistrado Harry Díaz, que yo personalmente confieso que le aprecio, es amigo nuestro, sobre todo su esposa, pero no estoy de acuerdo y estamos en posiciones totalmente opuestas. El primer fallo tiene cosas bien interesantes. Es un fallo del 16 de noviembre de 2009. La demanda de inconstitucionalidad fue promovida por un abogado muy acucioso, muy estudioso e inteligente que se llama Abraham Rosas Araúz. Ese fallo es el fallo histórico, como dije, de 16 de noviembre de 2009, y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en esa ocasión determinó que era inconstitucional una resolución dictada por el Tribunal Electoral el 30 de marzo del 2009, que anuló resoluciones que había previamente emitido concerniente a postulaciones de 13 candidatos principales y 13 suplentes para los cargos al Parlamento Centroamericano del Partido Cambio Democrático, que en esas fechas estaba presidido por Ricardo Martinelli. En ese fallo, la Corte Suprema de Justicia señaló, y voy a citar concretamente la frase, dice: al haber admitido extemporáneamente y resuelto en el fondo la referida impugnación, se refiere a la impugnación que hizo el Tribunal Electoral, fue conculcado, dijo la Corte, no solo el derecho de los respectivos candidatos a ser elegidos, sino también el derecho del partido político a postularlos. Eso es un principio básico de respeto al derecho a elegir, al derecho a ser elegido, al derecho a ser postulado libremente por un partido político. Es decir, ese es un fallo muy importante. Ese fallo fue bajo la ponencia del magistrado Adán Arnulfo Arjona, que entonces era magistrado, y la decisión fue unánime, no hubo salvamento de voto. Fue firmada por los magistrados, por ejemplo, recuerdo Hipólito Gil, Víctor Benavides, Alberto Cigarruista, Jerónimo Mejía, Hardy Mitchell, Oiden Ortega, que fue uno de los magistrados también, Aníbal Salas Céspedes y Winston Espadafora Franco, que ahora ha presentado un alegato
en la misma dirección y sentido de lo que él se había pronunciado como magistrado precisamente en el 2009, porque él ha dicho lo mismo que nosotros estamos sosteniendo, que no es inconstitucional la candidatura de José Raúl Mulino. Pero lo más curioso de este fallo, y es lo que quiero compartir con usted y con los radioescuchas, es que se le corrió traslado a la procuradora de la Nación en esa época, que era la señora Ana Matilde Gómez, y ella opinó que efectivamente la resolución del Tribunal Electoral y respetaba el derecho de elegir y ser elegido, y opinó exactamente igual como lo había hecho el demandante, el licenciado Abraham Rosas. Pero hay otro hecho curioso, que dentro de los alegatos que en esa época se presentaron, un abogado en ejercicio compareció a hacer alegatos aduciendo que se violaba el derecho de elegir y ser elegido. ¿Y saben quién fue ese abogado? Olmedo Arrocha Osorio. Era el abogado en ejercicio que hoy día es el magistrado ponente de este mismo caso. Entonces nosotros respetuosamente le estamos pidiendo a todos ellos y a la misma Corte Suprema de Justicia, pleno, como institución, que se respete el precedente que ellos establecieron tanto en el 2009 como en el 2014, porque resultaría absurdo que ahora la Corte no respete el derecho de elegir y ser elegido, no respete el derecho de la soberanía popular, del pueblo a decidir, porque José Raúl Mulino simplemente es un candidato, todavía no es ni siquiera un presidente. Si llegara a ganar sería presidente, pero es un candidato, es una propuesta que se le hace al pueblo, y el pueblo que decida, el pueblo soberano. Ese es el primer fallo. El otro fallo, pues, también lo podemos explicar, pero no sé si usted tiene alguna pregunta en estos momentos. Sí, bueno, en base a esa misma línea, doctor, ¿cómo es posible que en una Corte Suprema de Justicia, tal como usted lo ha señalado y explicado, se da una interpretación de la ley por parte de los magistrados y de repente pasan los años, 5, 10 años después o 15 o 20 años después, y los argumentos o la sustentación que se hacen o alusión son totalmente distintas, como que el problema es la interpretación de la ley, es un asunto netamente de los magistrados que ocupan los cargos en ese momento. ¿Qué es lo que pasa realmente, doctor? Fíjese algo curioso, el fallo al que hemos hecho referencia hasta estos momentos es el primer fallo del 2009, pero en el 2014 la Corte se volvió a pronunciar en el mismo sentido. El 27 de noviembre del 2014, el otro fue en el 2009, hay un fallo de inconstitucionalidad que entonces la ponencia la tuvo el magistrado Oiden Ortega Durán, que estableció que el derecho de elegir y ser elegido también es un derecho humano fundamental, que incluso para aquellos estudiosos está preconizado, garantizado y establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de 22 de noviembre de 1969, que Panamá aprobó mediante ley 15 de 28 de octubre de 1977, y que al ser una ley, según el artículo 15 y el artículo 17 de la Constitución Política, repito, artículo 15 y artículo 17 de la Constitución Política, las personas, las personas que habitamos el territorio de la República, nacionales y extranjeros, y las autoridades, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. Por tanto, esa convención es una ley de la República de Panamá. El artículo 23 establece el derecho de elegir y ser elegido como fundamental, establece el derecho de participar en todos los actos del Estado de manera igualitaria, sin cortapisas. Por tanto, ese artículo 23 le da derecho al pueblo a respetarse la soberanía popular, que el poder emana del pueblo. Me refiero al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bien, la Corte se pronunció en esa ocasión, en el 2014, estableciendo que efectivamente ese derecho existía. La demanda de inconstitucionalidad en el 2014 la presentó el reconocido catedrático amigo, que le respetamos mucho y le queremos mucho, el doctor Miguel Antonio Bernal, en contra de un último párrafo que tenía en esa época el artículo
257 del Código Electoral, ahora es otro número. En esa época se decía pues que los candidatos a alcalde y representantes de corregimiento por libre postulación no podrían ser postulados por los partidos políticos. En esa ocasión la Corte declaró inconstitucional ese artículo, pero al declarar inconstitucional ese artículo, el pronunciamiento de la Corte expuso que, por ejemplo, teniendo en cuenta que la democracia representativa, y estoy citando textualmente porque en estos momentos estoy leyendo, teniendo en cuenta que la democracia representativa es la que impera en Panamá y que en la mayoría de los países, y siendo que ella descansa en el principio de la elección de los gobernantes, cualquiera disposición, dijo la Corte, que impida la participación de los ciudadanos panameños en la elección libre de los gobernantes y en la posibilidad de ser elegidos, vulnera el artículo 2 de la Constitución Política, que es el atinente al principio de la soberanía popular. Y como usted me preguntó al principio del programa, precisamente entre los magistrados firmantes, primero está Oiden Ortega, que fue el ponente, está Gabriel Fernández, que en paz descanse, ya falleció, Víctor Benavides, está Hernández León, está Efrén Tello, Luis Mario Carrasco, Harley Mitchell, Abel Augusto Zamorano, y lo firma Harry Alberto Díaz González de Mendoza. Nuestro amigo, pero no estamos de acuerdo con él. Él firmó ese fallo respetando el principio del derecho a elegir y ser elegido y el principio de darle al pueblo la oportunidad de que decida libremente. Ahora presentó un argumento diciendo exactamente lo contrario, en contra de el principio de la soberanía popular y de la candidatura de José Raúl Mulino. Eso con respecto a la pregunta que usted nos ha hecho. Entonces, ambos fallos son interesantes, no solo por el precedente histórico que sientan, sino que hay elementos, abogados, personas vinculadas, que a su vez han tenido vinculación y tienen vinculación actual en el proceso que se le sigue a José Raúl Mulino. Es importante para los estudiosos explicar que hay dos artículos internacionales en convenciones que avalan el principio de que se debe respetar la voluntad del pueblo. Uno es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en París, Francia, el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 21, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que la República de Panamá ratificó y aprobó mediante ley 15 de 28 de octubre de 1977, en el artículo 23, para aquellos estudiosos, 21 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 23 para la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Búsquenla en internet, fácilmente pongan Convención Americana sobre Derechos Humanos y vayan al artículo 23. En internet pongan Declaración Universal de los Derechos Humanos y vayan al artículo 21. Allí está, a esos son principios claramente establecidos. Sí. De manera tal que esa es la situación, nosotros aspiramos y esperamos que la Corte cumpla sus propios precedentes, tiene la oportunidad ahora de hacerlo y los argumentos demás desde el punto de vista constitucional hemos explicado abundantemente sobre ese tema. ¿Cómo no? Doctor, también por otro lado, a su juicio, ¿por qué cree usted que se insiste tanto en una supuesta violación al artículo 177 de la Constitución Nacional? Lo que pasa es que ese artículo no se puede interpretar aisladamente. Hay un error conceptual. El señor Pedrecci lo está cometiendo. Él ha insistido en esa situación. Ese artículo dice que el presidente de la República será elegido por sufragio popular directo y por mayoría de votos para un periodo de 5 años. Y a renglón seguido el artículo dice que con el presidente de la República será elegido de la misma manera y en igual periodo un vicepresidente, quien lo reemplazará. ¿Quién lo reemplazará? También lo dice el artículo, en su falta conforme lo prescrito en esta Constitución. Ellos dicen que como no hay vicepresidente, se está violando
violando la Constitución. Pero fíjese, las constituciones no pueden ser rígidas, los artículos no pueden ser rígidos. Voy a irme brevemente a la historia. Cuando matan a John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Lyndon B. Johnson toma posesión en el mismo avión presidencial donde llevan el cadáver de John Kennedy hacia Washington. No había vicepresidente, no hubo vicepresidente. La Constitución de Estados Unidos de 17 de septiembre de 1787, la más antigua en estos momentos del mundo, no establecía ningún principio hasta años después que hicieron la 25ª enmienda. Pero Lyndon B. Johnson fue presidente sin vicepresidente desde el 22 de noviembre de 1963 hasta el 20 de enero de 1965, en que fue reelegido ya como presidente titular. Y se lo digo concretamente para que los estudiosos lo busquen. Desde el 22 de noviembre de 1963, fecha del magnicidio de John Kennedy, hasta el 20 de enero de 1965. Y no pasó nada, a nadie se le ocurrió decir que como estaba solo, ejerciendo la presidencia, eso era inconstitucional. Igual pasó en Brasil en 1985, cuando Tancredo Neves fue presidente que eligieron los brasileños. Y entre la elección y la toma de posesión se murió, le dio un problema estomacal, lo llevaron al hospital, lo operaron y se murió. José Sarney, su vicepresidente, asumió las funciones de presidente. Tuvo muchos años sin vicepresidente, no pasó nada. Igual pasó en Ecuador, 1981, se muere Jaime Roldós Aguilera en un accidente de avión al sur de Ecuador. Lo reemplazó Osvaldo Hurtado Larrea. Tuvo un tiempo sin vicepresidente, no pasó absolutamente nada. Igual pasó en Panamá, cuando matan al general José Antonio Remón Cantera el 2 de enero de 1955, su primer vicepresidente, que él había escogido, porque los vicepresidentes históricamente en Panamá y en los países con sistemas presidenciales los designa el candidato presidencial. Todos los candidatos a vicepresidente de las 8 nóminas que existen ahora mismo, todos han sido designados por el candidato a presidente. Ninguno ha sido elegido, porque así lo dice y lo mandata el artículo 352, numeral 2 del Código Electoral. Pero bien, en el caso de Remón Cantera, lo reemplazó el ingeniero Guisado, que tomó posesión el 2 de enero de 1955, pero el 10 de enero renunció para defenderse de los cargos que le imputaban como autor intelectual del magnicidio de Remón. Él dijo por dignidad que él se iba a defender, y fue una gran injusticia, y eso es harina de otro costal lo que le hicieron al ingeniero Guisado. Subió el vicepresidente Ricardo Manuel Arias Espinosa y gobernó desde el 10 de enero de 1955 al 30 de septiembre del 56, que le entregó el poder político al presidente que ya había sido elegido, Ernesto de la Guardia, para un nuevo periodo. Y allí no pasó absolutamente nada. Entonces ese artículo 177 no puede interpretarse aisladamente. ¿Y por qué tampoco puede interpretarse aisladamente? Porque existe otro artículo en la Constitución, que es el artículo 148. Mire, para los estudiosos, busquémoslo. El artículo 148 de la Constitución Política, ¿qué dice? Dice que los diputados serán elegidos por un periodo de 5 años, el mismo día en que se celebre la elección ordinaria de presidente y vicepresidente de la República. Entonces, el diputado, según la tesis del señor Pedrechi y de todos los que están con esa majadería constitucional, con esa necedad constitucional, con esa ortodoxia constitucional que no es constructiva, que no se puede interpretar aisladamente, sino integralmente. Según la tesis de ellos, todos los diputados que no fueren elegidos el día en que se elige el presidente y vicepresidente de la República sería inconstitucional. Y señores, en 1990, ¿qué pasó aquí? No hubo elecciones parciales después de la invasión en 1990 y 91, donde se eligieron determinados números de diputados porque no había actas. ¿Quiere decir que esos diputados eran inconstitucionales? ¿Qué pasó en 1994?
donde hubo impugnaciones y elecciones posteriores, la elección del 3-2, circuito de Colón, donde el entonces diputado, entonces se llamaban legisladores, Laurentino Cortizo Cohen, salió elegido en una elección días después, semanas después, no el mismo día que eligieron al presidente. ¿Qué pasó en el 2014? Donde hubo 10 impugnaciones, nuevas elecciones en distintos circuitos por supuestas irregularidades. Entonces, no es verdad que ese artículo 148 se cumpla a rajatabla, porque hay realidades políticas que subsisten en los países, en los pueblos, en las sociedades, que tienen que adaptarse. Entonces, ese 177 no se puede interpretar aisladamente. Tenemos los precedentes internacionales que he citado, los precedentes nacionales. El 177 con el 148 dicen lo mismo, uno para presidente y vicepresidente, otro para diputado, pero los diputados no se pueden elegir el mismo día porque hay situaciones que se reflejan en la sociedad y no son inconstitucionales. El artículo 177 también dice que el vicepresidente reemplazará al presidente en sus faltas absolutas. Aquí hay mucho temor porque dicen que si Mulino gana, ¿quién va a ocupar la vicepresidencia? Mire, el artículo 187 y 189, para aquellos estudiosos, el 187 y el 189 de la Constitución Política nos dan la solución. ¿Qué dicen ambos artículos? Dicen que en el caso de que no pueda un vicepresidente asumir las funciones de presidente, un ministro de Estado elegido entre ellos por mayoría de votos ocupará el cargo de presidente de la República y tendrá el título de ministro encargado de la presidencia de la República. Así que Mulino, si por alguna razón hay una falta temporal o absoluta del señor Mulino de ganar la presidencia, pues entonces un ministro de Estado escogido pues entre ellos por mayoría de votos, que tenga todos los requisitos de mayor de 35 años y demás características, pues se encargaría de la presidencia con el título de ministro encargado de la presidencia de la República. Y eso lo dice el artículo 187 sí. y 189 de la Constitución Política. Para aquellos estudiosos que los hay, mucha gente inteligente que escucha esta emisora, puede buscar el artículo 187 y 189 y nutrirse allí de esos planteamientos. Y esos artículos, eso está muy claro. Doctor, y esos artículos a los que usted se refiere, el 187 y 189, correcto, así es. Eso se acuerda usted que se aplicó también en la época cuando Manuel Solís Palma y Francisco Rodríguez fueron ministros encargados de la presidencia, ¿no? Así es, Francisco Rodríguez Poveda y el señor Manuel Solís Palma. Precisamente se aplicaron esos artículos que ya existían porque esta es una constitución que data de 1972 y cuando esos hechos ocurrieron, pues ellos eran el 88, 89, estaba vigente ambos artículos. Así que la acotación que usted hace es atinada y es exactamente aplicable a ese caso. Pero le reitero, en el caso anterior, el 177 se tiene que interpretar integralmente con el 148 y con los precedentes internacionales y nacionales que ha habido. Y hay una cosa muy simple, por una simple muy lógica. Mire, si un vicepresidente es llamado por mandato constitucional a reemplazar al presidente en las faltas absolutas o temporales, ¿cómo un candidato a vicepresidente como Mulino no puede reemplazar al candidato a presidente? Hombre, en una simple candidatura. Si no se está hablando de que lo está reemplazando en el ejercicio de la facultad de gobierno, todavía eso depende de la voluntad del pueblo. Es una simple candidatura, no seamos tan ortodoxos. Estamos creando una convulsión, una incertidumbre, lesionando la institucionalidad política del país y la tranquilidad que debe estar desembocando en estos momentos en un estado de reflexión nacional para que la gente pueda meditar serena, objetiva y sensatamente cuál es el candidato de su preferencia que consideren que mejor le conviene a cada persona. Y estamos en una situación de incertidumbre. Particularmente pienso que no hay fundamento, no hay razón, no hay lógica alguna para impugnar a José Raúl Mulino. Esa es la situación. Sí, bueno, doctor, para cerrar, quisiera una opinión suya
con respecto a la siguiente pregunta. Ahora que usted habla, y la verdad es que sí es preocupante, de esa incertidumbre que se está dando con este caso y sobre todo, como usted dice, que está lesionando la institucionalidad del Estado panameño. Esto me trae a colación algo. ¿Usted cree que es en verdad necesario? Yo no sé si llamarle Sala Quinta, yo no sé si llamarle Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, pero usted no ve la necesidad de que se instale realmente para evitar todo este tipo de incertidumbre que hoy día estamos viviendo. Mire, en 1990 me correspondió el honor de ser presidente de una de las 4 comisiones del 4º Congreso Nacional de Abogados. Era la 4ª vez que los abogados en la República de Panamá nos reuníamos, y presidí la Comisión de Asuntos relacionados con la Constitución. Allí propuse, una constituyente en 1990, la creación del Defensor del Pueblo en 1990, la creación de un tribunal constitucional, porque lo que yo creo es en un tribunal constitucional, no en una sala quinta. Costa Rica se ha ido por el fenómeno de una sala dentro de la Corte, pero es que hay que darle autonomía a ese tribunal constitucional para que pueda a su vez vigilar, supervisar los actos que hace toda la estructura judicial, porque ahora mismo, tal como estamos, la Corte falla amparos sobre hechos que se le imputan a jueces que son subalternos de ellos mismos y que ellos mismos han nombrado y que por una cuestión natural tienden a proteger en los fallos. Entonces hay que darle autonomía a un tribunal constitucional como lo tiene España, como lo tiene Colombia, como lo tiene Guatemala. Incluso en Guatemala hubo un caso en 1993, cuando la Corte de Constitucionalidad, que así se llama en la Constitución de Guatemala, a lo que es técnicamente un tribunal constitucional, la Corte de Constitucionalidad en Guatemala tuvo un amparo, recibió un amparo de garantías constitucionales del entonces defensor del pueblo de Guatemala, Ramiro de León Carpio, que ya falleció, y él impugnaba un acto del entonces presidente Serrano Elías, que a su vez había disuelto el Parlamento. Y la Corte de Constitucionalidad declaró que lo que había dictaminado el presidente Serrano Elías era inconstitucional. Eso provocó que el presidente Serrano Elías, que es una excelente persona, vive aquí en Panamá, un ciudadano, no me meto en asuntos políticos de Guatemala, cada cual tendrá su idea, pero es una buena persona como ser humano y vive acá en Panamá y vino al exilio. Perdió el cargo por un fallo del Tribunal Constitucional guatemalteco. Los tribunales constitucionales son necesarios, pero para que vigilen autónomamente lo que hace toda la estructura del órgano judicial, los jueces, los fiscales, los magistrados. Pero no puede ser que dentro de la misma Corte exista una sala para que vigile o para que revise la constitucionalidad de los actos, que los inferiores de ellos, que a su vez son nombrados por ellos, sean los que revisen esos fallos. Entonces hay que darle más autonomía. Yo sí creo en un tribunal constitucional, lo expusimos en 1990 en nuestras obras hacia la reforma constitucional del Estado, historia constitucional de Panamá, y en múltiples escritos nuestros y ponencias, en clases incluso, hemos planteado la necesidad de crear un tribunal constitucional en Panamá. Pero todo eso se tiene que crear con el advenimiento de una nueva constitución que sea fruto de la voluntad popular y de un ejercicio democrático, amplio, representativo de todos los sectores de la vida nacional, donde haya incluidos y no excluidos, porque la vida de la nación panameña no es de unos ni de otros, es de todos en general. Quiero una vez más agradecerle a usted por habernos ofrecido parte de su tiempo dominical para acompañarnos esta mañana aquí en KW Continente en el programa Análisis Dominical. Para mí es un gusto, un saludo cordial y un abrazo muy cálido a todos los radioescuchas en el país. Ha sido el doctor Ítalo Isaac Antinori Bolaños, primer defensor del pueblo, aquí en Análisis Dominical, amigos oyentes, hablando de un importante tema que estamos seguros que muchos ya han sido ilustrados con esa explicación que nos ha dado el doctor Ítalo Antinori.